tal? Bienvenido a este altar familiar de Casa Cristiana Internacional, a esta conversación bíblica que se ha hecho infaltable en nuestra vida. Quiero hoy llevarte al libro del Éxodo, al capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Dice así la escritura: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Israel, antes de vivir esto que acabamos de leer, acababa de vivir un momento realmente maravilloso, milagroso, sobrenatural. Israel acababa de ver con sus propios ojos no solamente cómo el mar Rojo se había abierto enfrente de ellos y se convirtió en una carretera por la cual ellos pudieron avanzar y transitar en seco, sino que vieron que ese mismo mar que les sirvió de camino para avanzar en su huida de Egipto, ese mismo mar de repente se cerró y se convirtió en un gran sepulcro que aniquiló y que terminó por completo a ese ejército egipcio que les perseguía con gran furia. Acaban de vivir este momento tan increíble en sus vidas, de tanto júbilo. María, la hermana de Moisés, acaba de salir a danzar y de invitar a muchos otros de Israel para que celebraran juntamente con ella, con danzas, este gran acontecimiento que Dios había hecho en medio de ellos y a favor de ellos. Pero una vez termina este suceso, entran al desierto y dice que llevaban 3 días en este desierto y no encontraban agua. Solo encontraron unas aguas amargas, de las cuales no podían beber, no eran potables, no podían consumirlas. Eso significa que llegaron allí a este lugar llamado Mara, por eso le pusieron Mara a ese lugar, lo cual significa amargura. Y esto tiene un contenido bastante importante en nuestras vidas y que podemos aplicar a lo que vivimos hoy. Es importante entender que cuando transitamos los desiertos, la bendición se nos hace esquiva, la bendición se nos hace inalcanzable, así como esas aguas de Mara hacía de que para ellos hubiese una sensación de frustración, porque aunque necesitaban agua, lo que encontraban no lo podían tomar, no era accesible para ellos, no era benéfico para ellos. Y al estar en esta situación, esas aguas reflejaron lo que había en el corazón de ellos. Ellos permitieron que en su corazón se arraigara la amargura. Y hoy quiero hablarte de esto, desierto sin amargura. Vamos a tener muchos desiertos, de hecho estamos viviendo un desierto colectivo. No hay nadie en este planeta que no pueda decir o evitar vivir lo que esta pandemia nos ha traído consigo. Muchos factores, muchos elementos que nos hacen sentir que estamos en crisis. Y quiero hablarte de eso, desiertos sin amargura. Este es uno de muchos desiertos que seguramente vamos a vivir, pero necesitamos aprender a vivir los desiertos sin amargura. El enemigo siempre querrá llevarnos a esto, a vivir bajo amargura. Siempre el enemigo querrá en los desiertos traer sobre nuestra vida amargura, porque sabe cuánto daño la amargura nos puede y nos sabrá hacer. Y para eso, para complementar este texto del libro del Éxodo, yo quiero invitarte para que vayamos
a la carta a los Hebreos, al capítulo 12, al versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La primera razón por la cual los desiertos deben ser sin amargura es porque dice muy claro el apóstol Pablo, no sea que ella nos impida alcanzar la gracia de Dios. Gracia es regalo, regalo inmerecido. Y desierto sin amargura, número 1, porque te separa de la gracia de Dios. Nadie puede alcanzar algo que está adelante de él si la visión de lo que alcanzó atrás no es la correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte que Israel tenía por delante la tierra prometida. Pero en su realidad, en su presente, estaban viviendo este desierto sin agua para beber, sin bendición para ellos. Pero esta amargura que está brotando en sus corazones hace que la visión de lo que acaban de vivir, que fue grande, que fue maravillosa, sea incorrecta. Por lo tanto, la visión de lo que viene, la tierra prometida, también es una visión incorrecta. De repente, cuando la amargura los embargó, cuando las aguas amargas fueron un reflejo de lo que llenaron su corazón, entonces parece que se les acabó de olvidar que ya no eran esclavos. Parece que se les acabó de olvidar las plagas que acabaron de vivir. Parece que se les olvidó la manera triunfante en la que acabaron de ver a sus enemigos. En un instante se quedaron sin enemigos que los persiguieran, porque todo fue maravilloso, pero a causa de la amargura que embargó sus corazones, parecía que ya nada de eso tuviera valor, cuando debería tener mucho valor. Así de que la primera razón por la cual en nuestros desiertos no podemos permitir la amargura es porque la amargura nos separa de la gracia de Dios, nos vende una idea incorrecta de las victorias pasadas. Por lo tanto, las victorias futuras dejan de tener valor y dejan de tener sentido. Dejamos de perseguir esas victorias futuras. La amargura nos separa de la gracia de Dios. Ahora, la segunda razón es, dice el apóstol Pablo en ese versículo 15 de Hebreos capítulo 12, la segunda razón que nos da es que ella, la amargura, nos estorba. Así de que la amargura termina siendo como una zancadilla que nos hacemos a nosotros mismos. La amargura termina siendo algo que está dentro de nosotros, que no nos deja o que nos va a hacer tropezar en el camino. Los estorbos siempre nos traen tropiezo. Significa que la amargura va a estorbar nuestro ánimo. Nuestro ánimo va a ser estorbado si dejamos que la amargura se instale en nuestro corazón. Por eso Israel solamente murmuraba. Una señal visible de que la amargura estaba en sus corazones es que no podían agradecer, solo podían murmurar. Y aunque lo que estaban viviendo no era agradable, pero era una pequeña cosa comparada con tantas cosas buenas que estaban viviendo. Ahora, la amargura estorba
nuestro estado de ánimo. Podemos tener razones para estar felices, pero si la amargura penetra en nuestro corazón, entonces no vamos a estar felices, vamos a estar tristes y vamos a estar murmurando, quejándonos constantemente. La amargura además estorba nuestra fe, porque no vamos a poder ver lo que viene. Y lo que viene, aunque sea bueno, no va a tener para nosotros el valor que debe tener, porque dejamos que la amargura se instalara en nuestro corazón y nos hiciera zancadilla en nuestro propio camino. Es dispararnos en los pies, no es nada sabio. La amargura además estorba nuestra convivencia. Significa que quien tiene que convivir con una persona que se llenó de amargura, con un amargado, con una amargada, tendrá que convivir con una persona difícil, con una persona rencillosa, con una persona que siempre está agrediendo porque está a la defensiva constantemente. Desierto sin amargura, número 1, porque te separa de la gracia de Dios. Número 2, porque te estorba. Y número 3, el apóstol Pablo dice, y por ella muchos sean contaminados. Eso te convierte en un foco de infección. Y esa es la tercera razón. Desierto sin amargura, porque te convierte en un foco de infección. La amargura es contagiosa. Donde hay una persona que está bajo amargura, entonces rápidamente habrán muchos otros que están impedidos para alcanzar la gracia de Dios, y habrá muchos con él que son estorbados en sí mismos, en su fe, en su convivencia y en su alma. Quiero hoy decirte, estamos viviendo un desierto, parece que caminamos en círculos y aún así no alcanzamos la bendición que Dios nos prometió. Pareciera que no alcanzamos, que no avanzamos, y esto genera frustración, pero que nada de esto permita que la amargura se instale en nuestro corazón. El enemigo querrá ponerte a vivir en mara, en amargura, pero tienes al Espíritu Santo, quien te ha dado su gracia, su favor y su poder, y tenemos que saber que todo lo que Dios nos prometió es verdad y se cumplirá, porque Él no miente ni se arrepiente. Hijo de Dios, hija de Dios, no fuiste hecho para vivir en amargura, fuiste hecho para vivir en gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Fuiste hecho para vivir en paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Fuiste hecho para disfrutar y degustar permanentemente el amor de Dios. No dejes de experimentar todo aquello para lo que Dios te diseñó y te creó, porque permites que la amargura te invada. Te bendigo en este día y declaro que tu corazón es un corazón lleno de Dios, porque no dejas que la amargura llene tu vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima cita. Chao.